les bendiga. Les damos la bienvenida a un nuevo programa del Ministerio Pan Nuestro de Cada Día. El día de hoy reciban un cordial saludo de nuestros pastores, de nuestro pastor Heriberto Mendoza y su esposa, la hermana Gisela Valladares, y de toda la iglesia Monte de Sion aquí en Martorell. El día de hoy estamos con la serie de los frutos del Espíritu y estamos con el pastor Onan León. Pastor, Dios me lo bendiga. ¿Cómo está? Bienvenido. Amén, que el Señor le bendiga, hermana Heidi, y un saludo a todos los hermanos, un saludo especial al pastor Edilberto, hermana Gisela, y a cada miembro de esa poderosa iglesia Monte de Sion Martorell y el Ministerio Pan Nuestro de Cada Día. Y un saludo a cada hermano que está listo, conectándose para recibir la palabra de Dios. Amén, así es. Ahí ya preparados todos para recibir esta palabra del día de hoy que nos trae, Pastor, una palabra fresca, nueva, que cada viernes nos trae. Pastor, de verdad que qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Y antes de empezar, vamos a hacer una oración para que Dios está bendiciendo la palabra que nos trae hoy, Pastor. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor abra nuestro entendimiento, nos ayude a comprender su palabra. Amén. Señor amado, gracias te damos por tu bondad, Dios mío, que nos das la oportunidad de estar reunidos, congregados, y permite, Señor, que tu palabra produzca fruto en nuestra vida, Señor. Gracias te damos por tu bendición, Señor, por este ministerio, y que llegue a cada corazón, a cada vida, tu poderosa palabra transformando, Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Pastor, vamos a compartir el enlace en este momento para que así más personas se puedan conectar con nosotros. No se pierdan este mensaje del día de hoy. A ver. Bueno, Bueno, compartido por aquí. muy bien, sí, es súper rápido, yo también. Y también recordarle que nos pueden seguir en nuestra página de YouTube. Estamos como Iglesia Monte de Sion Martorell para que no se pierdan ninguno de los programas, ningún capítulo de las series que estamos tratando durante la semana. Y si se han perdido alguno, allí están. También nuestra página de Instagram, que también estamos como Iglesia Monte de Sion Martorell, para que no se pierdan ninguna programación y nada de lo que estamos haciendo. Amén. Listo, pastor. Hemos orado, ya hemos compartido. Ahora sí, el día de hoy, el fruto del Espíritu que vamos a tratar es la bondad. Le doy paso, pastor. Amén. Muchas gracias, hermana. Vamos a hablar en esta ocasión ya la sexta parte de esta serie. Hemos hablado del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, y hoy vamos a hablar la bondad. Nos quedaría pendiente la fe, la mansedumbre y la templanza. Amén. Entonces, la bondad, la semana anterior estuvimos hablando sobre la benignidad y hoy sobre la bondad. Entonces vamos a ver la diferencia entre la benignidad y la bondad. La bondad es la cualidad de bueno. Se identifica con las características propias de las buenas personas. Es también la inclinación o tendencia natural a hacer el bien. Entonces, esta naturaleza, esta característica de la bondad viene de parte de nuestro Dios. Que la palabra de Dios, la Biblia la destaca a Dios como Dios que es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y esto encontramos en muchas partes en la palabra de Dios, encontramos nosotros que nos habla de esta bondad, de esta característica de Dios, que es bueno para siempre su misericordia. Es una de las razones por la cual debemos alabar a Dios, debemos adorar a Dios. Uno de los textos que más se repite en la palabra de Dios es que debemos alabar a Jehová porque Él es bueno. Amén. Esto describe la bondad de Dios, que para siempre es su misericordia. Entonces, que Dios es bueno para siempre es su misericordia, describe la bondad de nuestro Dios. Dice la palabra del Salmo 107, el Salmo 107 nos dice que alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los
ha congregado de las tierras del oriente y del occidente y del norte y sur. Es decir, a todos nos está diciendo que debemos alabar a Dios, debemos describir a Dios, la bondad de Dios. Este texto de que Dios es bueno para siempre, su misericordia, lo encontramos en numerosas ocasiones. Encontramos en Primera de Crónicas 16:34, Segunda de Crónicas 5:13, también el capítulo 7, versículo 3, Esdras 3:11, los Salmos, el 100, versículo 5, el 106, versículo 1, el 107 que he leído anteriormente, el 118, versículo 1, también el versículo 29, el 135, versículo 3, 136, versículo 1, Jeremías 33:11, que repite ocasiones en que el pueblo alababa a Dios, exaltaba a Dios, y entonces estaba describiendo que nuestro Dios es bueno, la naturaleza de Dios, que Dios es bueno y que Dios es misericordioso. Dios es bueno, su misericordia es para siempre, es la naturaleza de Dios. Esta bondad que le describe la palabra de Dios nos muestra el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios extendida por toda la eternidad. Tito dice en capítulo 3, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Aunque vemos los textos que he citado anteriormente, son del Antiguo Testamento, ellos no experimentaron tanto la bondad de Dios como nosotros hemos experimentado, como a nosotros nos ha descrito que esa bondad ha sido manifestada en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, hemos visto y hemos contemplado la bondad, hemos experimentado la bondad de Dios. Muchos dicen, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Eso es una pregunta que siempre nos hacen. Cuando hay un desastre natural, ¿dónde está Dios? Si en verdad Dios es bueno. Cuando hay una guerra, cuando hay una tragedia, la gente cuestiona la bondad de Dios. Entonces, ¿dónde está la bondad de Dios en esta situación? Cuando hay un desastre, cuando ocurre algo malo. Porque la bondad de Dios no le quita o no le hace que Dios pierda su justicia y su severidad. Dios no tiene sus características, sus cualidades que Él no va a cambiar. El libro de Romanos capítulo 11, versículo 22, Romanos 11, 22, dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Es decir, no por el hecho de que Dios es bueno, significa que Dios va a dejar de ser severo o Dios va a dejar de ser justo. O va a pasar, la maldad va a pasar por alto. No significa eso. Dice la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. En esta escritura el apóstol Pablo nos está comparando con el olivo. Estamos hablando del fruto del Espíritu y debemos dar fruto. Entonces, él nos está comparando, nos está diciendo que somos un olivo silvestre que hemos sido injertado en el olivo de Dios. Hemos sido ahí colocados en el olivo de Dios para dar fruto. Si miramos, estamos en Romanos 11, si miramos el versículo 17, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Está hablando del pueblo de Israel, que ellos fueron quitados
ellos fueron sacados de la misericordia de Dios. Dice que Él vino a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hemos experimentado la bondad de Dios, nosotros los gentiles, la iglesia. Hemos experimentado esa bondad o hemos recibido esa característica, esa cualidad de Dios, que Dios es bueno. Amén, que Dios es bueno por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo ha venido para salvarnos, a mostrarnos la bondad de Dios, a dar su vida en rescate por nuestras vidas. Gloria a Dios. Pero nosotros debemos permanecer en esa bondad. Entonces nos dice que Dios no perdonó las ramas naturales y tampoco a ti te va a perdonar porque tú eres injertado, nos habla a nosotros, que somos injertados. Entonces, si no perdonó a la rama natural, tampoco nos va a perdonar a nosotros. Amén. Nosotros miramos que esta bondad de Dios está acompañada con la severidad. Y la naturaleza de Dios es buena. La naturaleza de Dios es buena. El hombre en sí, por naturaleza, no es bueno. El hombre es malo por naturaleza. Aunque en un principio no fue así. Cuando Dios hizo al hombre, Dios hizo a imagen y semejanza de Dios, dice la palabra de Dios. Varón y hembra los creó. Entonces, esa imagen, esa semejanza de Dios fue destruida, fue muerta, fue separada, y esto produjo el pecado. Entonces la maldad se apoderó de la naturaleza del hombre, y por eso el hombre, el salmista dice, en maldad he sido concebido. Amén. El hombre aún desde pequeño ya se muestra la maldad, la naturaleza pecaminosa, mala que hay en el hombre. La Biblia describe que el hombre por naturaleza tiene pensamientos inicuos o malvados. Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a él y la verdad no está en nosotros. Amén. Nosotros venimos de una tendencia, de una naturaleza caída, de una naturaleza mala. Entonces, el hombre sin Dios es malo. Su esencia es mala, sus pensamientos son malos, su instinto es malo, tiende a la maldad, a la desobediencia, a hacer lo que no es correcto. Y solo Dios es bueno. Dios tiene otra naturaleza que, por eso el texto que más vemos repetido en la palabra de Dios nos está diciendo que Dios es bueno. Que Dios es bueno. La naturaleza de Dios es buena, no es igual al hombre por causa del pecado en el hombre. Dice la palabra de Dios, el Señor dice que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos, ni los caminos del Señor son nuestros caminos, que están muy lejos. Amén. Como del oriente al occidente están lejos nuestros pensamientos, nuestros caminos con los caminos de Dios. Entonces nosotros al tener una naturaleza, una tendencia mala, pecaminosa, para eso vino el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo, cuando alguien le llamó al Señor Jesucristo, un hombre rico le dijo, maestro bueno. Y la respuesta del Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo Dios. Amén. No hay bueno sino solo Dios. Lo que está describiendo aquí nuestro Señor Jesucristo es que el único que tiene naturaleza buena es Dios. Sabemos que Jesús sí tenía la naturaleza de Dios. Él vino como hijo de Dios, Dios manifestado en carne con la naturaleza de Dios. Amén. Pero él estaba haciéndole entender a este hombre rico que el único que tiene la naturaleza de bueno es Dios. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, que todos se han alejado, todos se han apartado del mal. El Señor miró desde los cielos y vio en la tierra a ver si encontraba un hombre justo y no hay, no encontró ni aun uno, porque todos nos habíamos desviado, es decir, todos hemos nacido con una naturaleza caída, con una naturaleza pecaminosa, engañosa. Pero
la obra de nuestro Señor Jesucristo viene a nuestras vidas y Él nos da de su Espíritu Santo para nosotros producir ese fruto de lo que estamos hablando. Y la obra del Espíritu Santo produce en nuestras vidas una regeneración. Regeneración quiere decir a lo muerto volverle a dar vida. La regeneración se utiliza que las células que estaban muertas vuelven a vivir. Entonces, esto es una regeneración espiritual en nuestra vida. Es decir, nuestra naturaleza que era semejante a Dios, que fue muerta por el pecado, el Espíritu Santo regenera. Vuelve a producir la semejanza de Dios. Dios dijo que en Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra los creó. Es decir, la naturaleza original del hombre es semejante a la de Dios, es de bondad, de bueno. Y a causa del pecado, esa naturaleza se corrompió, se murió y se destruyó. Y para eso vino el Señor Jesucristo, para volver, para recuperar nuestra naturaleza. El Espíritu Santo entonces nos cambia nuestras intenciones, nuestra naturaleza pecaminosa en bondad. Esta bondad son intenciones buenas, obras buenas. Es decir, una naturaleza buena, diferente. El libro de Efesios capítulo 5, el versículo 7, Efesios capítulo 5, el versículo 7. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, en otro tiempo estábamos con esa naturaleza caída, pecaminosa, pero ahora el Señor ha venido para hacernos luz, para cambiar nuestra naturaleza, nuestras obras y convertirnos en hijos de luz. Entonces, por eso nos dice, andad como hijos de luz. Luego el versículo 9 de Efesios 5 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Utiliza esta palabra bondad. Este fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Este fruto que estamos hablando, que produce bondad en nosotros, es decir, una nueva naturaleza en nosotros, una nueva identidad, unos nuevos pensamientos, unas nuevas intenciones. Nos cambia totalmente, nos asemeja a Dios. A Dios. Cuando nosotros vemos el Señor Jesucristo nos dice que para poder entrar en el reino de los cielos necesitamos ser como niños. El niño, cuando está en la inocencia, en sí es noble, porque aún no se ha manifestado el pecado, no se ha manifestado la maldad, únicamente se ha manifestado la bondad. Entonces, cuando se ha manifestado la bondad, vemos el niño, hay una inocencia, hay una pureza para hacer las cosas, pero conforme empieza a crecer, ya se ve la maldad, ya se ve la astucia, ya se ve la intención y se ve el engaño. Y ya vemos nosotros en niños de tempranas edades que ya empiezan a ser expertos en engañar o expertos en manipular, ya se ve la maldad, la astucia, es porque venimos de esa naturaleza caída, pecaminosa. Amén. Venimos de esa naturaleza mala. Conforme el niño empieza a tener conciencia, ya se ve que quiere esconderse, quiere actuar mal o responde tratando de tapar su engaño, porque se empieza a manifestar esta naturaleza mala, pecaminosa. Pero gracias a Dios, por eso la Biblia le describe a Dios como Dios es bueno. Amén. Le describe con estas palabras que Dios es bueno. Entonces,
esta frase que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia, describe esa naturaleza de Dios, esa bondad de Dios, esa misericordia de Dios, ese amor de Dios para con nosotros. Hemos experimentado esa bondad de Dios. Entonces, ese fruto del Espíritu es en toda obra bondad. El Espíritu Santo produce una nueva naturaleza, nos da una nueva identidad en nuestra vida. Nos cambia totalmente el Espíritu Santo y produce una obra diferente, destruyendo y acabando la maldad. Amén. Dice el Señor Jesucristo, dijo, la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el libro de Efesios capítulo 5, el versículo 10, dice, comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Este fruto del Espíritu a nosotros nos ayuda a tener una nueva naturaleza. Cuando nosotros estamos hablando de la bondad, estamos hablando del interior, de una cualidad de bueno, es decir, de intenciones buenas. La benignidad, recordemos que tiene que ver con el trato hacia los demás, o ser bondadosos, ser amables, pero eso es la benignidad, pero la bondad tiene que ver con nuestras obras en público y en privado, nuestras obras que sean correctas. Debemos recordar siempre que esto es fruto del Espíritu Santo. Es fruto del Espíritu Santo, es decir, es producido por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y debemos producir este fruto de bondad, de ser buenos, de esa naturaleza de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 15, el versículo 14, Romanos capítulo 15, versículo 14, dice la palabra del Señor, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Pablo estas palabras está animando al pueblo de Dios, a la congregación, a tener este fruto, a tener la bondad y a estar llenos de bondad. Es decir, que nuestra naturaleza sea buena. Nuestra manera de ser sea buena, nuestras intenciones sean buenas. No significa que no nos vamos a equivocar, no significa que no vamos a fallar. Recordemos lo que dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a él y debemos entender que nosotros estamos luchando contra una naturaleza pecaminosa. Estamos batallando. El enemigo más fuerte al cual debemos vencer nosotros como cristianos no es el diablo, no es el mundo, sino es nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza. Entonces, nuestra propia naturaleza es una naturaleza mala, de maldad, y el Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza y produce en nuestra vida bondad. Es decir, acciones, obras, cualidades de bueno, intenciones de bueno. Y esto es producido cuando nosotros damos lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas veces nos equivocamos, fallamos, es verdad. Actuamos de manera incorrecta o reaccionamos de manera incorrecta, pero debe haber una naturaleza de bueno. Y ahí podemos volver a comparar con el niño. El niño a veces actúa mal, el niño a veces se enoja, se enfada, pero al tener su naturaleza en el tiempo de la inocencia, de bondad buena, inmediatamente le da una risa y se olvidó que lo castigaron, se olvidó que le llamaron la atención o que le ofendieron y inmediatamente vuelve a jugar, vuelve a sonreír con aquel que le hizo daño o con aquel que le ofendió o con aquel que le hizo llorar. Porque su naturaleza es buena.
Y esa es la naturaleza que debemos tener nosotros como cristianos, que es la naturaleza de Dios, que Dios es bueno y esta bondad está acompañada con la misericordia. Siempre vemos este texto: Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La bondad acompañada con la misericordia. Entonces, no vamos a ser buenos si no somos misericordiosos. No vamos a tener bondad sin tener misericordia. Es decir, la misericordia es una característica de la bondad. La manera como nosotros somos buenos es conforme a lo misericordioso que somos con los demás. Amén. La bondad, entonces Pablo está diciendo que nosotros estemos llenos o abundemos en bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esta bondad y este conocimiento nos ayuda para ayudarnos, o nos motiva a ayudarnos los unos a los otros, a amonestarnos, es decir, a mejorar los unos a los otros. Esta cualidad de bueno producido por Dios, por el Espíritu Santo en nuestras vidas, hace que el hombre sea diferente. Y nosotros podemos comparar esto o podemos ver esto, la evidencia de esto, cuando una persona se aleja de Dios. Cambia todo, cambia sus acciones, cambia su manera de hablar, cambia sus instintos, sus intenciones. ¿Por qué? Porque Dios produce bondad. El Espíritu Santo produce bondad en nuestra vida. Entonces, ante la pregunta que siempre mucha gente se hace para cuestionar a Dios, dice, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? Cuando asesinan a una familia, cuando matan a alguien, dice, bueno, ¿dónde está Dios si Dios es bueno? ¿Dónde estuvo Dios cuando hubo un terremoto, cuando hubo un huracán? ¿Dónde está Dios? La gente se pone a cuestionar, ¿dónde está Dios? Precisamente la falta de Dios produce maldad. La ausencia de Dios produce maldad, que es lo contrario a la bondad. La bondad viene de bueno, del bien. Entonces, mientras que la maldad de lo malo. Cuando el hombre pregunta, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué hay guerra? Pues precisamente por la falta de Dios. Mientras que cuando hay Dios en nuestras vidas, cuando Dios está en una nación, cuando Dios está en un pueblo, Dios produce paz. La falta de Dios produce guerra. La falta de Dios produce desorden, o la ausencia de Dios produce desorden, mientras que la presencia de Dios produce orden. La bondad de Dios, nosotros entonces vemos evidente en la transformación, en la conversión a una nueva vida, a una nueva naturaleza de un cristiano, de alguien nacido de nuevo. El mundo no puede entender esto. El mundo dice se encuentra con sus amigos, con quienes tomaba antes o con quienes delinquía antes y dice, estás yendo a la iglesia, te han lavado el cerebro. Es lo que suelen decir, te han lavado el cerebro, pero realmente lo que ha ocurrido no es un lavamiento del cerebro, sino de toda la naturaleza. De todo. Yo digo a los hermanos, cuando le digan que le ha lavado el cerebro, digan, no, me ha lavado todo. El Señor me lavó todo. Ahora tengo otras intenciones. O sea, ahora tiene otra naturaleza. Los que llevamos ya algunos años viendo la transformación en los hermanos, podemos ser testigos, podemos mirar ejemplos, ver cómo hermanos llegaron, cómo personas llegaron a la iglesia de una manera, con muchos problemas, con tantas cosas, y dieron lugar a la presencia de Dios, dieron lugar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empezó a regenerar, es decir, empezó a renovar lo que estaba muerto, esa naturaleza de Dios. Entonces, ahora el carácter
malo, el carácter de maldad en la persona que había es destruido y empieza a adquirir una nueva identidad, que esto es el fruto del Espíritu Santo, que es la bondad. La bondad. Entonces, eh, esa persona que era mala, esa persona que antes, cuando estaba en el trabajo, se ponía a pelear con todo el mundo, se ponía a discutir con todo el mundo, ahora que ha nacido de nuevo, tiene otra naturaleza, tiene la bondad, es decir, tiene la cualidad de una persona buena. Obra del Espíritu Santo. Entonces, ahora vemos que esta nueva criatura, esta persona que fue transformada por el poder de Dios, lleva un tiempo y empieza a descuidarse y se empieza a apagar, a enfriar el Espíritu Santo en su vida. Y nuevamente empieza a adquirir esa naturaleza pecaminosa de maldad. Entonces vuelve otra vez ese instinto. Porque la ausencia de Dios produce la maldad y produce la maldad en nuestras vidas, en nuestros corazones, y por eso necesitamos a Dios. Por eso Dios es indispensable en nuestras vidas, amén, para tener esta cualidad de buenos o ser bondadosos, tener esta característica que es conforme al llamamiento a la vida nueva en Cristo Jesús. Y claro, el hombre cuando está perdido, el hombre cuando está en el mundo no entiende esto. Y ahí el diablo es un experto dice que él es el acusador de nuestras almas, le está acusando desde el principio, él es el acusador. Entonces, el diablo cuando ve a alguien que está siendo transformado, alguien que era malo, está siendo transformado, y empieza la crítica, dice, yo no me lo creo. Yo no creo que esa persona sea capaz de dejar el vicio, sea capaz de dejar esa vida o cambiar. ¿Por qué? Porque el diablo tiene naturaleza mala. El diablo tiene una naturaleza pecaminosa, entonces no puede. Tiene una naturaleza caída del mal y de tendencia hacia el mal. Pero el Señor a nosotros nos ha dado una nueva identidad, una tendencia, una naturaleza para hacer cosas buenas, una condición en nuestra vida hacia el bien, dirigida hacia hacer el bien. Nos vamos a equivocar, vamos a fallar, es verdad, pero va a haber esa intención de enmendar las cosas, de hacer las cosas bien, de corregir lo que hemos hecho mal. ¿Por qué? Porque la bondad en nuestra vida se va desarrollando y muchos quieren o exigimos a los demás que los demás sean perfectos, pero la bondad debe ser cultivada en cada una de nuestra vida. Es decir, yo tengo que mirarme a mí y tengo que decir al Señor, Señor, yo necesito dar este fruto de bondad. Yo debo tener una naturaleza buena en mi vida, dirigida hacia el bien. Que me voy a equivocar, que voy a fallar, sí, pero voy a ir con esa naturaleza buena. Voy a enmendar lo que he hecho mal. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, gracias a Dios porque el Señor nos ha dado este fruto que es la bondad. La bondad. ¿Cómo podemos desarrollar esa bondad en nuestras vidas? ¿O cómo podemos ser bondadosos? Alguien puede decir, bueno, yo estoy batallando porque tengo intenciones malas, estoy luchando con pensamientos malos, batallando. Todos tenemos que luchar contra esa naturaleza pecaminosa en nuestras vidas, pero hemos recibido el poder del Espíritu Santo para ayudarnos, amén, para ayudarnos, para cambiarnos, para corregirnos y para cambiar nuestra naturaleza de bondad. Cada vez que nos alimentamos espiritualmente, estamos dando lugar al Espíritu en nuestra vida.
y por lo tanto vamos a dar fruto. Es decir, si a la planta, a este árbol, dejamos de alimentarlo, va a dar menos frutos. Si dejamos de darle agua, se va a morir. Entonces, igualmente va a ocurrir con nuestra vida. Si nuestra vida no va a ser alimentada, entonces se va a morir. Necesita de beber de esa agua viva. ¿Para qué? Para dar fruto, para vivir para Dios. Entonces, la regeneración produce en nosotros la obra, la semejanza de Dios, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios originalmente, pero el pecado produce maldad. Entonces, el pecado ha producido maldad y sigue produciendo maldad en nuestras vidas. Entonces, si caminamos con Cristo, cometemos pecado, el pecado va a cambiar nuestra naturaleza. Por eso necesitamos siempre arrepentirnos, enmendar nuestros errores, corregir y seguir adelante en nuestro caminar con el Señor. Amén. Necesitamos buscar a Dios, alimentarnos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en nuestras vidas va a darnos esa cualidad. Cuando estamos llenos de Dios, vamos a parecernos a Dios. Hemos dicho antes que el fruto del Espíritu Santo, estas cualidades que nosotros vemos que produce el Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, son cualidades que tiene Dios. Son cualidades que Dios tiene y nosotros adquirimos esa naturaleza de Dios. Al ser hijos de Dios, al ser llenos del Espíritu Santo, somos hijos de Dios, nacidos del agua y del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo produce esa naturaleza en nuestras vidas de Dios. Al igual que el niño se parece al padre o se parece a la madre. ¿Por qué? Porque lleva los genes. Lleva los genes del padre, de la madre. Entonces, el Espíritu Santo nos regenera o vuelve a producir los genes de nuestro Padre, de nuestro Dios. Y nos empezamos a parecer a Dios y empezamos a dar fruto. Entonces, debemos tener esa naturaleza nosotros de bueno, esa naturaleza de ser buenos. Amén. Y eso va a producir Dios en nosotros. Amén. De lo contrario, cuando una persona, cuando un cristiano nacido de nuevo, ha empezado a dar fruto, ha cambiado su naturaleza, su identidad. Cuando se aleja de Dios, vuelve a ser peor de lo que era antes de conocerle a Dios. La maldad viene a ser peor. ¿Por qué? Porque esta persona, cuando estaba vacío, estaba luchando por hacer obras buenas. Estaba luchando por hacer cosas buenas. Cuando probó a Dios, cuando probó el Espíritu Santo en su vida, el Espíritu Santo dice la Biblia que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, el Espíritu Santo en nuestra vida produce fruto en nosotros. Produce que nosotros hagamos acciones buenas, obras de bondad. Y al quitarle a Dios esa fuente que produce las obras buenas, esa persona necesita llenar ese vacío. Entonces va al mundo y en el mundo no va a encontrar nada parecido a Dios. Nada que pueda satisfacer ni llenar como Dios pueda llenar. Entonces, cuando prueba el mundo, necesita probar más. Y mientras más pecado, más maldad va a haber en su vida. Su naturaleza va a ser peor. Mientras más maldad, mientras más se deslice, su naturaleza va a ser, su intención, sus pensamientos va a ser de maldad. Y por esta razón necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén, porque produce una transformación, un cambio, esa regeneración, es decir, el Espíritu Santo trabaja
produce nuevos genes o vuelve a producir esos genes que estaban muertos de nuestra identidad original, nuestra naturaleza original, que es la naturaleza de Dios, que Dios nos creó al principio a su imagen y a su semejanza. Amén. Entonces el Espíritu Santo regenera en nuestras vidas y nos hace automáticamente buenos, automáticamente de otra naturaleza, producido por Dios. Amén. Y cada día debemos orar y pedir ser llenos del Señor para tener esa bondad, esa cualidad de Dios. Amén. No sé si hay alguna inquietud. Amén, sí, así es, pastor. Tenemos algunas preguntas. En un momento. Listo. Dice, en Hechos 15, 37, 39, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos y navegó a Chipre. La Biblia dice que el apóstol Pablo no quería darle una oportunidad a Juan Marcos, pero Bernabé sí. Al final sí valió la pena darle la oportunidad porque fue Juan Marcos el que escribe el evangelio que lleva su nombre. Una persona con bondad cree en los demás y les da una oportunidad, ¿verdad, pastor? Así es, porque habíamos dicho que la bondad de Dios está siempre con la misericordia. La bondad de Dios está siempre unida con la misericordia. eh, y vemos eso en la palabra de Dios. Dice que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es bueno para siempre su misericordia. Este cántico siempre entonó el pueblo de Israel en situaciones, en ocasiones relevantes. En ocasiones relevantes ellos cantaron este cántico que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, si la bondad de Dios está unida a la misericordia, entonces la bondad en nosotros debe estar unida a la misericordia. Eh, no significa que Dios, porque es bueno, va a probar toda la maldad, no, sino que la bondad hace dar una oportunidad, hace ser misericordioso. Y todos hemos experimentado la bondad de Dios. Porque imaginémonos si la bondad de Dios fuera que nos salva, pero no vuelve a tener misericordia, no vuelve a darnos otra oportunidad cuando fallamos, ninguno estuviéramos en pie, ninguno. Sino que la bondad de Dios nos hace o nos da una nueva oportunidad. Dice que por sus misericordias no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias y que el Señor ha extendido su misericordia sobre nosotros. Y esa extensión de misericordia es cuando nosotros nos alejamos de la misericordia. Es decir, cuando nos apartamos de Dios, ya no alcanzamos misericordia. Entonces, ¿qué hace Dios? Alarga esa misericordia, nos extiende hacia donde nosotros nos hemos alejado, hacia donde nosotros hemos estado perdidos. Y yo creo que todos, y yo el primero, y todos los hermanos que están mirando este video, pueden decir, yo he experimentado la misericordia, la extensión de la misericordia de Dios. Es decir, yo pensé que ya no iba a seguir adelante, pero me extendió la misericordia del Señor hasta donde yo estaba y nuevamente me dio oportunidad para seguir adelante. Entonces, si Dios, esa naturaleza de Dios está acompañada con la misericordia, es lo que nosotros debemos tener también. Y eso vemos en el ejemplo descrito en el apóstol Pablo con Bernabé. Y fue así que Bernabé pues les dio la oportunidad y había bondad en él. Quería darle otra oportunidad. Y, y la bondad en nosotros nos va a hacer la semejanza de Dios.
Amén. Nos va a ayudar, no para consentir la maldad, sino para que esa persona se arrepienta y pueda tener otra oportunidad. Amén. Así es. Otra pregunta dice, ¿será que una persona con bondad puede albergar resentimiento o amargura? No, no puede albergar amargura, rencor, resentimiento, ira. ¿Por qué? Porque esa característica son obras de la carne, no del espíritu, no es fruto del espíritu. Esas son obras de la carne, el resentimiento, el rencor, la amargura. Entonces, mientras que la bondad, el término de bondad es cualidad de bueno. Es decir, que tiene una naturaleza buena, no mala. En cambio, el resentimiento es una ira guardada y existe una intención mala. Existe una intención mala cuando hay resentimiento, un deseo malo. Es decir, estoy resentido y yo quiero que a esa persona le vaya mal. Entonces, una persona cuando tiene resentimiento, lo que quiere es que le vaya mal. Cuando escucha que algo malo le ha pasado, se alegra, se contenta. Y esa es una naturaleza mala. Eso es maldad en el corazón. Y tal vez la persona está cegada, dice, no, tiene que pagarse ojo por ojo, diente por diente. Tiene que, el que la hace, que la pague. Pero todos fallamos. Amén. Todos fallamos. El Señor Jesucristo dijo, con la misma vara que medimos, nos volverán a medir. Entonces, pero la bondad es una naturaleza diferente, es una naturaleza buena, de buenos deseos, de buenas aspiraciones, de buenas intenciones, porque la bondad tiene que ver con las intenciones que hay dentro del corazón. Eh, el resentimiento son intenciones malas, son deseos malos en el corazón. Entonces es todo lo opuesto. Una persona con resentimiento no puede jamás ser bondadoso o no puede tener bondad, porque la bondad es una naturaleza de bueno. Amén. Amén, amén. También hay otra pregunta y dice, una persona que manifiesta el fruto de bondad en su vida, ¿será que puede estar involucrada en chismes y murmuraciones? No, no, porque el chisme y la murmuración destruye. En cambio, la bondad construye. La bondad lo que desea es la salvación. La bondad lo que busca es alcanzar la misericordia, alcanzar la reconciliación con Dios. Cuando los chismes, la murmuración y a veces se quiere utilizar la verdad para la murmuración. Utilizar la verdad con malas intenciones no es bondad. Hay personas que dicen, pero bueno, es la verdad. Sí, es la verdad, pero está mal utilizada, está mal empleada, hay malas intenciones. ¿Por qué? Porque la difamación, por ejemplo, difamar es dañar la fama de alguien. Y alguien puede decir, bueno, estoy diciendo la verdad, pero está difamando, porque difamar es dañar la imagen de alguien, sea con verdad o sea con mentira. Es decir, la difamación tiene que ver con la intención que hay. Entonces, cuando hay esto, cuando hay chismes, eh, eh, cuando hay pleitos, lo que se busca es difamar, dañar la imagen. Eh, Querer escuchar, querer oír y querer dañar la imagen. Entonces, ahí hay intenciones malas. Hay intenciones malas, intenciones de destruir, de acabar, pero la bondad es todo lo contrario. La bondad son intenciones buenas, intenciones sanas, intenciones puras. Como les decía antes, nos vamos a equivocar, pero va a haber un deseo de hacer el bien, un deseo de hacer las cosas, de tener una naturaleza buena y no mala. Amén. ¿Por qué? Porque esa naturaleza mala, perdón, es producida ante la ausencia de Dios o por el diablo también. La ausencia de Dios produce en nosotros la naturaleza mala, pecaminosa en nuestras vidas y por eso necesitamos a Dios.
Amén, así es. Otra de las preguntas, pastor, dice, ¿qué cosas Dios permite para que en nosotros sea manifestado el fruto del Espíritu? ¿O será que es algo automático? Eh, viene producido por el Espíritu Santo en sí. Pero es algo que debemos cultivar nosotros la bondad. ¿Y cómo o cuándo podemos cultivar o crecer en bondad? Nosotros podemos crecer, nosotros podemos aumentar en bondad cuando vemos que las cosas se hacen mal. Cuando alguien está haciendo algo mal, entonces nuestro deseo, nuestra intención es de hacer el bien. Dice la Biblia, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Entonces, cuando vemos la maldad, cuando vemos que alguien actúa mal, nosotros con el bien desarrollamos la bondad, actuando bien, siendo correctos, y no importa que todos sean incorrectos, no importa que todos están metidos en el chisme, en el pleito ahí, pero alguien debe marcar la diferencia y decir, no, yo voy a actuar con el bien. No voy a actuar con el mal, sino voy a actuar con el bien para edificar, para construir. Entonces, cuando nosotros en medio de la maldad actuamos y con el bien vencemos, estamos desarrollando la bondad. Estamos desarrollando este fruto del Espíritu que está en nosotros por medio del Espíritu Santo, está esa identidad en nosotros, pero debemos desarrollarlo. Amén. Y crecer, porque Pablo dice en el texto que habíamos leído, el libro de Romanos 15:14, él dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos llenarnos de bondad. Debemos estar llenos, completo, así como cuando vamos a echar el combustible al vehículo y le llenamos a full, que esté completo, que esté lleno de combustible. Eso es la bondad como debe estar en nuestra vida. Amén. Amén. Tenemos que estar repletos de bondad. Eh, Otra pregunta, pastor, dice, ¿cómo puedo manifestar bondad cuando hay personas que me están atacando todo el tiempo? Amén. A eso nos ha llamado el Señor, a hacer el bien. Decía el texto que citaba anteriormente, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Entonces, cuando la maldad quiere destruirnos, quiere acabarnos, el Espíritu Santo en nosotros produce, nos cambia la naturaleza. Debemos dar lugar al Espíritu Santo para hacer las cosas buenas, para tener naturaleza buena. Y cuando dice la palabra de Dios, estaba recordando el texto, que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Amén. Es decir, cuando hay mucha maldad, es oportunidad para desarrollar la bondad. Cuando me están haciendo daño, cuando estoy en un ambiente malo, es la oportunidad para yo ser luz en esa oscuridad. Para yo no responder igual, sino responder o actuar como Jesús actuaría. Dice la Biblia que Él enmudeció su boca. Cuando el Señor Jesucristo lo injuriaron, le dijeron de todo, se burlaron de Él que no abrió su boca. Es decir, Él no respondió. Tuvo que callarse. Entonces, a veces la bondad nos lleva a callarnos, a tener que callarnos. Y hay ocasiones en que es duro callarnos. Es difícil callarnos. Y cuando nos están injuriando o cuando nos están hiriendo, tener que callarse es lo más duro. Y ahí podemos desarrollar la bondad cuando nos toca callarnos. A veces cuando somos heridos, cuando somos lastimados, entonces, o cuando el dolor, cuando uno está herido y le están golpeando ahí en el dolor mismo, cuando alguien en lugar de ayudarle a sanar, viene a remover una herida ahí, eh, eh, eso es muy duro, ahí tener que callarse, pero ahí podemos nosotros ir desarrollando la bondad en nuestras vidas.
Amén, amén. Así es, pastor. Hay otra pregunta y dice, aquí, ¿cómo puedo manifestar? Dice, bondad es ser generoso, pero ¿cómo hago si soy de las personas que no quieren gastar ni un céntimo? Bueno, menos mal que nos identifica. Sí, la bondad, digamos que es una cualidad de bueno, de hacer el bien. Y en la bondad está la generosidad, las buenas obras, eh, una vida piadosa. La Biblia habla con la piedad. Y eso, la bondad tiene que ver con la religión que habla la Biblia, no la religión que hablan los hombres, sino la religión pura y sin mácula que habla la Biblia. Amén. Pastor, bueno, creo que el pastor se le ha caído. Generosidad cuando no quiero soltar. Pastor, se Sí, había, no sé si me escucha. ya está, pastor. A Continúe. ver, no sé si está mejor ahora. Sí, sí, ya está. Sí, muy bien. Entonces, cuando la falta de generosidad hay en nuestra vida, lo que está ocurriendo es que uno está amando más al dinero. Y esa es la raíz de todos los males. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y es importante nosotros ponerle en primer lugar a Dios. Cuando amamos a Dios, cuando en nuestro corazón le ponemos a Dios en primer lugar, entonces vamos a ser más bondadosos. Va a haber más bondad en nuestra vida. Ahí va a haber esas cualidades de bueno, donde está incluida la generosidad, de ayudar al prójimo cuando está en necesidad, cuando está en dificultad. Porque eso es una cualidad de una persona buena, la generosidad. Entonces, debemos pedir al Señor y destruir ese amor que hay al dinero, sabiendo que el dinero es pasajero. Eso sería un tema muy largo sobre el dinero y el amor al dinero. Amén. Pero esa es la raíz ahí de todos los males. Sí, amén, así es, pastor. Pastor, otra de las preguntas también es, la Biblia dice que el apóstol Pablo no quería darle, bueno, la oportunidad, pero también, a ver un momentito, que hay otra, dice, cuando Bernabé también defendió al apóstol Pablo, ahí en ese capítulo. Dice que cuando, Sí, perdón, pastor, dice, cuando alguien tiene bondad, no juzga ni le recuerda a otros sus errores. sí, sí, porque la maldad lo que hace es recordar, viste, yo te dije que yo tenía la razón, pero la bondad no está para eso. La bondad no está para sacar en cara, la bondad no está para acusar, sino lo contrario, la bondad está para bendecir. La bondad está para bendecir, porque tiene la palabra raíz es la misma del bien, de ahí viene bendecir. Entonces, eh, cuando una persona es bondadosa, tiene esa naturaleza. La naturaleza es buena. Decimos que es una actitud de nuestro Señor Jesucristo. Y esa actitud al Señor, del Señor Jesucristo, es que, por ejemplo, cuando Pedro le negó al Señor, cuando pecó, le negó 3 veces, eh, cuando tuvo el encuentro con el personal, le dijo, tú me amas, pero en ningún momento le reprochó. Le dijo, bueno, Pedro, yo creí en ti, mira lo que hiciste, mira eh, lo que llegaste a hacer. No, sino que el Señor le mostró bondad a Pedro. Amén. Y esa bondad le llevó a Pedro a un cambio, a una nueva naturaleza. Es decir, Pedro 50 días después de esto vemos con otra naturaleza diferente. ¿Por qué? Porque él probó de la bondad de Dios. Él
pudo adquirir esa bondad en su vida. Y lo que el Señor le dice a Pedro cuando le está diciendo tú me amas, o cuando le está restaurando, en sí lo que el Señor le está diciendo a Pedro es que él practique la bondad al resto, con quien se encuentre, que él practique, que él sea bondadoso, o que él cuide pastoree las ovejas y los corderos, que él dé oportunidad, que así como él ha recibido una oportunidad. Entonces, eso es lo que hace la bondad. La bondad no está para reprochar, para ahí mismo acusar al que está herido terminarlo de matar, sino todo lo contrario, de bendecir, de dar vida. Amén. Como decía usted al principio, pastor, lo de regenerar, ¿no? Que el Espíritu Santo lo que hace es que vuelve a dar vida, no destruye, sino que regenera. Sí, así es, regenera, y decíamos que la regeneración es volver a tener los genes de Dios, la naturaleza de Dios, eh, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, esa cualidad de Dios vuelve a darnos el Espíritu Santo en nosotros, vuelve a producirnos esa bondad de Dios. Amén, amén. Así es. Hay otra pregunta, dice, eh, ¿una persona que manifiesta el fruto de bondad será también a su vez una persona manipuladora? No, no, porque una persona manipuladora lo que utiliza es el engaño, la astucia y la maldad. La persona manipuladora es una experta en engañar. Es una persona experta en conocer las debilidades de otra persona para cumplir sus aspiraciones, sus deseos que tiene. Eh, y la manipulación está asociada con la maldad, es decir, en el corazón malo, hay malas intenciones. No es honesta, no es íntegra, sino utiliza la hipocresía para cumplir sus fines, para actuar sus fines. Entonces, con engaño le hace hacer o domina o controla a otra persona utilizando la astucia. Entonces, una persona que manipula no es bondadosa, no tiene esta naturaleza de buena, sino todo lo contrario. Tiene una naturaleza de engaño y de mentira. Amén, amén. Y la última pregunta dice, pastor, porque hay hermanos que llevan muchos años, pero no se les ve manifestar el fruto de la bondad, más bien se les ve amargados. Eh, y creo que no solo la bondad, sino ningún fruto. ¿Por qué? Porque lo que han hecho es, han hecho la vida cristiana, no se lo han tomado en serio, no han dado lugar a que Dios obre en sus vidas. La vida cristiana, el éxito consiste en que Dios está con nosotros, Dios está en nosotros para bendecirnos, para ayudarnos, para transformarnos, para dar fruto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer, apartados de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Entonces, si permanecemos en Él, es el secreto para dar fruto. Pero hay mucha gente que asiste a la iglesia, incluso cumple con rituales, de alguna manera obedecen ciertas áreas de su vida, pero no permanece, es decir, no tiene constancia en el Señor. Porque permanecer es estar sembrado, estar sembrado. Entonces, si permanecemos en Él, si estamos sembrados en Él, si estamos siendo alimentados por Él, Él es la raíz, nuestro Señor Jesucristo es la raíz. La Biblia habla de la raíz, el linaje de David. Entonces, de este árbol, de esta planta que nos habla Pablo en el libro de Romanos que estuvimos leyendo en el capítulo 11, que hablaba de la bondad de Dios, que el Señor nos ha injertado y bebemos de esa raíz y de esa savia rica del olivo, es decir, de nuestro Señor. Cuando estamos permaneciendo en Él, entonces ahí es cuando damos fruto. Entonces, un cristiano que únicamente asiste
que hace algunas acciones de cristiano, pero no permanece en él, no puede dar fruto. No puede dar fruto porque eso es lo que dice la palabra de Dios. El que permanece en mí, este sí lleva mucho fruto. Amén. Amén, amén. Así es, pastor. Tenemos una pregunta del Facebook y dice, ¿la bondad va ligada al dinero? No, no, sino a la generosidad. Y para ser generoso no se necesita tener dinero. Para ser generoso se necesita tener un corazón bueno, tener la bondad. Eh, el, yo, yo he podido ver un ejemplo, digamos, muy grande que, que en mi vida he recibido de la generosidad es en mis padres, que ellos han sido siempre generosos y aun cuando ellos han estado en necesidad. Cuando han estado en necesidad, han sido generosos, nos daban de comer a nosotros, ellos estando en necesidad. Y, y realmente yo me asombraba, yo decía, ¿cómo es que ellos no están trabajando, están sin trabajo, y en la casa están sin trabajo, y, comen pero de lo mejor? Comen de lo mejor y son generosos y abundan en generosidad y están compartiendo. Eh, Hoy me encontré con alguien en la calle que decía, su padre, empezó a recordar a mi padre, y dije, su padre siempre iba a mi casa llevándome algo de comida y siempre me estaba compartiendo algo. ¿Por qué? Porque la generosidad no tiene que ver con el dinero, con la abundancia. No se necesita tener mucho dinero o abundante dinero para ser generoso. Se necesita tener un corazón bueno para ser generoso. Entonces, alguien con corazón bueno, lo poco que tiene va a ser generoso, va a tener bondad. Amén. Y eso se nota, o sea, no se ve como algo, como por, Fingido. exacto, ni por interés, sino que es algo espontáneo, o sea, fluye, sin necesidad de nada, fluye. Sí, sí, porque la generosidad no busca algo a cambio, no hay interés. Eh, la generosidad simplemente quiere dar, quiere compartir, lo poco que tiene quiere compartir. Entonces, eso es la generosidad que está asociada con la bondad. Pero cuando ya es interés, y nosotros necesitamos ser bondadosos con Dios. Es decir, cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros diezmamos, debemos eh, hacerlo con bondad, es decir, con una naturaleza buena, no por interés, porque si le damos a Dios por interés, le damos a Dios para que Él me bendiga, entonces estoy haciendo algo correcto, pero mi intención no es buena. Es decir, no hay bondad en mi corazón. Estoy dando, que la Biblia dice que debemos dar, debemos ofrendar, debemos diezmar. Pero cuando yo doy por interés, aunque estoy haciendo algo bueno, pero mi intención no es buena. ¿Por qué? Porque le estoy dando a Dios, pero a cambio le estoy pidiendo algo. Entonces, eso no es bondad. Eso no es bondad, eso es interés. Y a veces una de las maneras que yo considero que es incorrecta de motivar a la iglesia a dar es enseñarle por interés. Yo creo que es incorrecto esto, sino debemos enseñar que la iglesia tiene que ser bondadosa. Es decir, debe tener un corazón generoso, un corazón dadivoso de dar, de ofrendar, entonces, o de diezmar. Y eso tiene que ver con el corazón, con el corazón. Amén. Amén. Así es, pastor. Bueno, esa era la última pregunta. De verdad, pastor, qué gran mensaje, qué gran palabra que nos ha dado el día de hoy. Sé que cada vez que vamos avanzando en un fruto aprendemos algo nuevo, como que nos lo desglosa bien y entendemos de verdad qué son estos frutos y cómo se deben manifestar en nuestra vida. Y de verdad que para mí ha sido de mucha bendición y sé que para las personas que nos están viendo también. Gracias, pastor, por estar aquí, sacar de su tiempo y compartirnos esta palabra. Amén, es un gusto y saludos a todos nuestros hermanos, nuestros amigos que están recibiendo esta palabra y nos estamos alimentando.
Amén, porque ese es el poder de la palabra. No solo alimenta al que escucha, sino al que enseña también. Ahí todos vamos aprendiendo y avanzando. Amén. Bueno, pastor, antes de terminar, vamos a saludar a estos amigos y hermanos que siempre están aquí con nosotros, compartiendo mensajes, siempre están compartiendo las enseñanzas. Tenemos al hermano Francisco, a Daisy, a Amparito, a la hermana Damaris Pérez, siempre está ahí, la hermana Paola, María Patzán, Alexander, Yarlenia, Janet, Beatriz, Paola, Marianita, Libet, Edi Medrano, Evelyn, Girka, Aida, Yamile, Eladio, María López, Lady Huasa, Reina Rita, Elena, Diana Méndez, Vitalia, Ruth, Jonathan, Tania, Rodrigo, Fidelia, Libet, José, Lucas, Victoria, Irwin, Miley, Darius, Frey, Valeriano, Pedro, Héctor y Denise. Que Dios les bendiga. De verdad, gracias por estar aquí con nosotros. Y también tenemos un anuncio que darles. Desde el 7 de diciembre al 13 de diciembre estaremos con unas grandes conferencias sobre los últimos tiempos. Así que, hermano y amigo que nos ven, no se lo pierdan. Tenemos unos grandes invitados. De verdad que va a ser de gran bendición esta semana poderosa. Recuerden, va a ser sobre los últimos tiempos del 7 al 13 de diciembre. Entonces, pastor, también ahí, para que no lo perdamos, pastor, sé que también está ahí con nosotros. Amén. No nos vamos a perder por nada esta bendición tremenda. Amén. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y va a ser de tremenda bendición para todas nuestras vidas. Amén, así es, pastor. Bueno, vamos a hacer una oración para terminar, para que Dios nos ayude también a tener este fruto activado en nuestra vida y que también esta semana de bendición sobre las conferencias de los últimos tiempos también sea de gran bendición. Amén. Amén. Señor amado, gracias te damos porque eres bueno, Dios mío. Tú eres bondadoso, Señor. Gracias te damos por tu misericordia que es para siempre, Dios mío. Gracias por tu palabra, por cada hermano, por cada amigo, Dios mío, que ha estado recibiendo la palabra de Dios en esta tarde, Señor. Que tu palabra produzca frutos en todas nuestras vidas, Señor. Haga lo que tú quieres, el propósito por el cual tú has enviado, Dios mío. Gracias te damos, Señor, por este ministerio, por el propósito, Señor, de la semana, la conferencia de los últimos tiempos. Bendice grandemente, Dios mío. Oh, estamos pidiendo, Señor, que todo se prepare para esto, Señor. Se ha quitado lo que tenga que quitarse y se añada lo que tenga que añadirse, Señor, para que tu bendición en gran manera sea llegando, Dios mío, para todas nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por este ministerio. Bendícelo grandemente para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pastor, que el Señor Jesús le bendiga y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y amigos que nos ven. Pastor, no se vaya. También recordarle a todos ustedes, mañana tendremos el culto y el domingo también, así que no se lo pierdan, mañana a las 7 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana. Lo estaremos transmitiendo para las personas que no vivan aquí en Martorell y las que viven, pues bienvenidos están. Que el Señor Jesús les bendiga y tengan un muy buen fin de semana. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te